En la cena de Navidad, mi marido hizo un discurso emotivo sobre nuestra unión. Al final tomó la mano de mi cuñada y declaró: "Y es por eso que pasaremos todas las próximas Navidades juntos". Mi mundo se derrumbó en la cena de Nochebuena cuando Diego, mi esposo de 5 años, tomó la mano de mi hermana Valeria frente a toda la familia y anunció que pasarían todas las próximas Navidades juntos. La escena quedó grabada en mi memoria como una pesadilla en cámara lenta. El brillo malicioso en los ojos de Valeria, la sonrisa satisfecha de mi suegra Mercedes, el silencio incómodo de mi madre y ese gesto, ese maldito gesto de sus dedos entrelazándose sobre el mantel blanco que había sido mi regalo de bodas. Esa mañana, mientras decoraba la casa para la cena familiar, había encontrado un sobre amarillo en el escritorio de Diego. Lo dejé sin abrir, convenciéndome de que respetaba su privacidad. Qué irónico pensar ahora en cuánto respeto le tuve a un hombre que no me tenía ninguno. ¿Qué está pasando?, pregunté, mi voz temblando mientras las lágrimas amenazaban con salir. El comedor de nuestra casa en San Isidro, Lima, quedó en silencio absoluto. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana se detuvo, y el aire se volvió tan denso que apenas podía respirar. Diego tuvo el descaro de fingir confusión. «Carolina, amor, solo estoy diciendo que...». «No me llames amor», lo interrumpí, levantándome de la mesa con tanta fuerza que mi copa de vino se derramó sobre el mantel. El líquido rojo se expandió como una mancha de sangre. «No te atrevas a llamarme amor mientras sostienes la mano de mi hermana. Valeria, mi propia sangre, ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. Caro, por favor, no hagas una escena», dijo con esa voz condescendiente que siempre usaba cuando quería manipularme. «No es lo que piensas». «¿No es lo que pienso?». Mi risa sonó histérica incluso a mis propios oídos. ¿Entonces no llevan meses acostándose a mis espaldas? ¿No han estado burlándose de mí en mi propia casa? ¿No fueron ustedes los que vi saliendo del Hotel Bolívar hace 3 semanas? Sus caras de sorpresa me confirmaron lo que ya sabía. Los había visto ese día, pero me convencí de que era un error, de que mi mente me jugaba una mala pasada. ¿Cuántas señales había ignorado en los últimos meses? Las llamadas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación, los viajes de negocios que coincidían con las visitas a amigas de Valeria, las miradas cómplices durante las cenas familiares. Mi madre se levantó para sostenerme, pero la aparté. «No me toques, mamá. ¿Tú también lo sabías? ¿Por eso has estado tan insistente con que firme los papeles de la empresa?» «Carolina, hija», comenzó mi madre, pero la interrumpí. «¿Desde cuándo?», exigí saber, mirando directamente a Diego. «¿Desde cuándo están juntos?». El silencio de Diego fue ensordecedor. Fue mi suegra Mercedes quien respondió, con una sonrisa maliciosa que jamás olvidaré. «Ay, mijita, ¿de verdad creíste que Diego te elegiría a ti pudiendo tener a Valeria? Siempre fue ella, desde antes de tu boda». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Los recuerdos comenzaron a inundar mi mente. Valeria ayudándome a elegir el vestido de novia. «Este te hace ver gorda. Caro, pruébate otro». Valeria organizando mi despedida de soltera que terminó siendo un desastre. Valeria como mi dama de honor susurrándome al oído antes de entrar a la iglesia. «Todavía puedes arrepentirte, hermanita». Mi tío Roberto, socio mayoritario de la empresa familiar, carraspeó incómodo. «Creo que deberíamos calmarnos todos y...». «¿Calmarnos?», lo interrumpí. ¿Cómo se calmaron todos ustedes mientras planificaban quitarme mi parte de la empresa? ¿Cómo cuando insistieron en que firmara esos documentos la semana pasada? Vi cómo Diego y Valeria intercambiaban miradas nerviosas. Mi primo Santiago, que trabajaba en el departamento legal de la empresa, comenzó a levantarse, pero una mirada de mi padre lo detuvo. «Carolina», Diego finalmente habló, su voz intentando sonar razonable como cuando negociaba contratos importantes. «No queríamos que te enteraras así. Teníamos un plan». «¿Un plan?». Mi voz sonaba extrañamente calmada ahora. «Sí, me imagino que tenían un plan. El mismo plan que está en ese sobre amarillo que dejaste en tu escritorio esta mañana, ¿verdad?». El color abandonó el rostro de Diego. Valeria se levantó bruscamente, derramando su propia copa. «Carolina, ese sobre... ¿Qué hay en el sobre, Valeria?», la interrumpí. «Porque esta mañana, cuando lo encontré, decidí respetar la privacidad de mi esposo. Pero ahora me pregunto si debería abrirlo aquí, frente a todos. ¿Qué crees que encontraría? ¿Los documentos de divorcio? ¿Las escrituras de la empresa? ¿O algo peor?». Mi padre golpeó la mesa con fuerza.
Suficiente. Carolina, siéntate. Podemos resolver esto como familia. ¿Como familia? La rabia me daba fuerzas para mantenerme en pie. ¿La misma familia que ha estado encubriendo esta traición? ¿Tú lo sabías, papá? ¿Por eso insististe tanto en que firmara esos papeles? ¿Por eso la junta directiva se ha estado reuniendo en secreto? El silencio de mi padre fue toda la confirmación que necesitaba. Me giré hacia mi madre, buscando en sus ojos algún signo de que al menos ella estaba de mi lado. Ella solo bajó la mirada, y eso me dolió más que cualquier traición. Carolina. Valeria se acercó, intentando tocar mi brazo. Somos hermanas. Podemos superar esto. Todo tiene una explicación. La aparté con tanta fuerza que trastabilló. No me toques. Las hermanas no se roban al marido de la otra. Las hermanas no conspiran para quedarse con la empresa familiar. Las hermanas no... Mi voz se quebró mientras los recuerdos de nuestra infancia juntas se mezclaban con la amarga realidad del presente. Miré alrededor de la mesa, las caras culpables de mis padres, la sonrisa triunfante de mi suegra, la expresión calculadora de mi tío Roberto, el nerviosismo de mi primo Santiago, la falsa preocupación de Valeria y la cobardía en los ojos de Diego. «Feliz Navidad», dije con una calma que no sentía. «Espero que disfruten su cena. Yo tengo un sobre amarillo que revisar». Mientras subía las escaleras hacia el estudio de Diego, podía escuchar el caos que había dejado atrás. Los gritos, las acusaciones, el sonido de más copas cayendo. Pero no me importaba. Mi mente estaba enfocada en una sola cosa, el sobre amarillo que había encontrado esa mañana y que ahora, estaba segura, contenía mucho más que una simple traición matrimonial. Con manos temblorosas, cerré la puerta del estudio de Diego. Los gritos seguían resonando desde el comedor, pero parecían distantes, como si estuviera sumergida bajo el agua. Me senté en su silla de cuero negro, ese trono desde donde había dirigido tantas mentiras, y abrí el sobre amarillo. Lo primero que cayó fueron las fotografías. Diego y Valeria en diferentes situaciones, todas fechadas. La más antigua era de hace 6 años, un año antes de mi boda. Estaban en la casa de playa de mis padres en Máncora, donde supuestamente Valeria había ido sola para aclarar su mente, después de su ruptura con Francisco. En la foto, se besaban en la terraza, con el atardecer de fondo. La fecha estaba escrita con la letra de Valeria. Primer beso, siempre serás el amor de mi vida. Maldita sea, susurré, las lágrimas cayendo sobre las fotografías. Había más, muchas más. Encuentros en hoteles, cenas en restaurantes alejados, incluso una en la oficina durante la fiesta de Navidad del año pasado, cuando Diego dijo que tenía que quedarse hasta tarde por un contrato urgente. Pero lo que me dejó sin aliento fueron los documentos. No eran papeles de divorcio como esperaba, era algo mucho peor. Contratos, transferencias bancarias, correos electrónicos impresos. Todo un plan meticulosamente elaborado para tomar el control de Inversiones Andrade, la empresa que mi abuelo había construido desde cero. No puede ser, murmuré mientras leía. El plan era perfecto en su crueldad. Diego, como mi esposo, tenía acceso a información privilegiada. Valeria, como mi hermana, conocía todos los puntos débiles de la familia. Juntos habían estado manipulando acciones, desviando contratos, creando una red de mentiras que amenazaba con destruir el legado de mi familia. Un correo electrónico de mi padre me llamó la atención. Diego, no estoy de acuerdo con esto. Carolina es mi hija. Debe haber otra manera. La respuesta de Diego era fría y calculadora. Eduardo, ya hablamos de esto. O cooperas, o todo sale a la luz. Tú eliges. ¿Qué sabía Diego sobre mi padre? Seguí leyendo. Cada documento revelaba una nueva capa de traición. Mi madre había estado transfiriendo acciones a nombre de Valeria durante meses. Mi tío Roberto había estado falsificando informes financieros. Incluso mi primo Santiago, el abogado de la familia, había preparado documentos falsos. Un ruido en la puerta me sobresaltó. Era mi madre. Carolina, hija, comenzó, su voz quebrada. No te atrevas, la corté, levantando uno de los documentos. ¿Cómo pudiste, mamá? ¿Cómo pudiste ayudarlos a destruir todo lo que el abuelo construyó? Mi madre se derrumbó en una silla cercana. Por primera vez en mi vida, la vi verdaderamente derrotada. No lo entiendes, Carolina. Diego, él descubrió algo que tu padre hizo hace años. Algo que podría destruir no solo a la empresa, sino a toda la familia. ¿De qué estás hablando? Tu padre, él. Mi madre dudó, pero entonces sacó su teléfono y me mostró un mensaje de Diego. Mis ojos se abrieron con horror mientras leía. No, susurré. Papá no pudo haber hecho eso. Lo hizo, confirmó mi madre. Y Diego tiene pruebas. Por eso accedimos a todo esto.
Era la única manera de proteger a la familia. Me levanté bruscamente, esparciendo los documentos por el suelo. ¿Proteger a la familia? ¿Destruyendo mi vida? ¿Dejando que mi hermana y mi esposo me traicionaran? ¿Esa es tu idea de protección? Carolina, por favor. No, mamá. Esto no se trata solo de Diego y Valeria, ¿verdad? Esto es más grande, mucho más grande. Comencé a juntar todos los documentos, incluido el mensaje que mi madre acababa de mostrarme. Mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos, recordando conversaciones, entendiendo por fin por qué el abuelo había insistido tanto en dejarme como accionista mayoritaria antes de morir. ¿Qué vas a hacer?, preguntó mi madre, el miedo evidente en su voz. Me giré hacia ella, una calma extraña apoderándose de mí. ¿Sabes qué es lo peor, mamá? Que todos estaban tan ocupados protegiéndose de Diego que no se dieron cuenta de algo fundamental. ¿De qué hablas? Saqué de mi bolso un pequeño dispositivo USB. El abuelo no me dejó solo las acciones. Me dejó algo más. Algo que le he estado guardando durante años, esperando el momento correcto. El color abandonó el rostro de mi madre. ¿Qué hay en ese USB? La verdadera historia de Inversiones Andrade. Cada documento, cada transacción, cada secreto sucio. El abuelo lo guardó todo y me lo confió a mí, no a Valeria. No a papá, no a nadie más. A mí. Carolina, ¿no puedes? ¿No puedo qué, mamá? ¿Defender lo que es mío? ¿Proteger el legado del abuelo? ¿Sabes por qué Diego y Valeria están tan desesperados por tomar el control ahora? Porque en 3 días es la reunión anual de accionistas. Y tengo algo que mostrarles a todos. Mi madre se levantó, temblando. Por favor, hija, piensa en la familia. Eso es exactamente lo que estoy haciendo, respondí, guardando todos los documentos en mi maletín. Y ya es hora de que esta familia aprenda que las acciones tienen consecuencias. Mientras bajaba las escaleras, podía escuchar las voces en el comedor discutiendo sobre cómo manejar la situación. Diego, Valeria, mi padre, todos planeando cómo controlarme, cómo silenciarme. Pobres ilusos. Abrí la puerta principal y el aire frío de la noche limeña me golpeó el rostro. Esta no era la Navidad que había planeado, pero mientras subía a mi auto, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Tenía 3 días para preparar mi regalo de Navidad para la familia. Y vaya que sería inolvidable. Conducí durante horas por las calles de Lima, con las luces navideñas brillando como burlas a mi alrededor. Mi teléfono no paraba de vibrar. Llamadas perdidas de Diego, mensajes de Valeria, súplicas de mi madre. Los ignoré todos. Mi destino era claro. El antiguo departamento del abuelo en Miraflores, donde guardaba sus verdaderos tesoros. Al llegar, el portero me reconoció inmediatamente. «Señorita Carolina, hace tiempo que no la veíamos por aquí». «Don Manuel», respondí con una sonrisa forzada. «Feliz Navidad». El departamento estaba exactamente como el abuelo lo había dejado. Podía sentir su presencia en cada rincón, en los libros perfectamente ordenados, en el viejo escritorio de caoba donde me sentaba a escuchar sus historias. Mientras buscaba la llave secreta que él me había confiado, recordé nuestra última conversación. «Carolina, mi niña», me había dicho, su voz débil pero sus ojos brillantes. «Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Confío en ti más que en nadie en esta familia». Detrás del cuadro de la abuela, encontré la caja fuerte. Mis manos temblaban mientras introducía la combinación 071285, la fecha en que salvó la empresa de su primera crisis. Dentro, además de documentos antiguos, había un diario. El diario de mi abuelo. Me senté en su sillón favorito y comencé a leer. Las primeras páginas revelaban la verdadera historia de Inversiones Andrade, muy diferente a la versión oficial que todos conocíamos. El abuelo había documentado todo: traiciones, manipulaciones, secretos familiares que se remontaban a décadas. «Dios mío», susurré al leer sobre mi padre. El abuelo sabía lo que había hecho. El gran secreto que Diego estaba usando para chantajearlo no era nuevo para él. De hecho, mi padre no era el verdadero culpable. «Eduardo cree que puede proteger a la familia cargando con la culpa», había escrito el abuelo. Pero el verdadero responsable del fraude de 1995 fue Roberto. Mi propio hermano usó a mi hijo para encubrir sus crímenes. Mi tío Roberto, el mismo que ahora conspiraba con Diego y Valeria. El mismo que había estado manipulando a mi padre durante años con un secreto que ni siquiera era suyo. Seguí leyendo. Cada página revelaba una nueva capa de engaños. Mi madre no era la mujer sumisa que aparentaba. Había estado moviendo hilos en secreto durante años. Valeria. Oh, Valeria.
El abuelo había visto a través de ella desde el principio. Mi nieta menor me preocupa, había escrito. Hay una oscuridad en ella, una ambición desmedida. La veo manipular a Carolina, usar su bondad en su contra. Me recuerda a Roberto cuando éramos jóvenes. Un ruido me sobresaltó, pasos en el pasillo. Me asomé con cuidado y vi a Santiago, mi primo, el abogado familiar, hablando por teléfono. Sí, está aquí, susurraba. Su auto está estacionado abajo. ¿Quieres que suba? Mi corazón se aceleró. Por supuesto que me habían seguido. Me apresuré a guardar el diario y los documentos en mi maletín. Pero antes de poder salir, la puerta se abrió. Era Francisco, el exnovio de Valeria. Carolina, dijo, cerrando la puerta tras él. Necesitamos hablar. ¿Qué haces aquí? Francisco, sé lo que descubriste sobre Diego y Valeria, pero hay más, mucho más que necesitas saber. Lo miré con desconfianza. Francisco había desaparecido misteriosamente después de su ruptura con Valeria, justo antes de mi boda con Diego. Ahora entendía por qué. Valeria no terminó conmigo, continuó. Me amenazaron. Diego y Roberto tenían información sobre mi familia, sobre negocios turbios de mi padre. Me dieron a elegir, desaparecer o ver a mi familia destruida. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque ya no tengo nada que perder. Mi padre murió hace 2 meses, y antes de morir me confesó algo sobre tu abuelo y la verdadera razón por la que Roberto lo traicionó. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. El verdadero tesoro está en la oficina del abuelo. Busca detrás del panel de caoba. ¿Memem? Pensé. Solo había una persona que podría saber eso. Magdalena, la antigua secretaria del abuelo. La misma que despidieron misteriosamente después de su muerte. Francisco, dije, tomando una decisión. Necesito tu ayuda, pero antes, necesito que me digas toda la verdad sobre lo que pasó hace 6 años. Mientras Francisco hablaba, las piezas comenzaron a encajar. La traición de Diego y Valeria no era solo sobre amor o dinero. Era parte de un plan mayor, un plan que había comenzado incluso antes de que yo naciera. Tu abuelo lo sabía todo, concluyó Francisco. Por eso te dejó las acciones a ti. Sabía que eras la única que podría detenerlos. Y lo haré, respondí, sacando el USB. Pero necesito llegar a la oficina del abuelo esta noche. Es Nochebuena. Carolina, la seguridad, precisamente, todos estarán distraídos. Y tengo algo que ellos no tienen, los códigos originales de acceso. Francisco me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Qué hay en ese USB? La verdad, respondí. Pero no es suficiente. Necesito lo que está detrás del panel de caoba. Y cuando lo tenga... Un nuevo mensaje llegó a mi teléfono, esta vez de Diego. Carolina, por favor, vuelve a casa. Podemos arreglar esto. No cometas un error del que te arrepentirás. Sonreí mientras respondía. Tienes razón, Diego. Alguien va a arrepentirse, pero no seré yo. Me giré hacia Francisco. La reunión de accionistas es en 3 días. Necesito que me ayudes a preparar algo especial para la familia. ¿Estás segura de esto? Una vez que empieces, no habrá vuelta atrás. La vuelta atrás terminó cuando decidieron traicionarme. Ahora es tiempo de que aprendan que algunas deudas se pagan con intereses. Mientras salíamos del departamento, mi teléfono vibró una vez más. Era Valeria. Hermanita, no hagas una locura. Recuerda que la sangre es más espesa que el agua. Sí, Valeria, murmuré mientras subía al auto. Y también deja manchas más difíciles de limpiar. La noche de Navidad en Lima era húmeda y sofocante. Francisco conducía mientras yo repasaba el plan en mi mente. Las calles del centro financiero estaban prácticamente desiertas. Solo algunos guardias de seguridad hacían sus rondas rutinarias en los edificios corporativos. ¿Estás segura de que funcionará?, preguntó Francisco, estacionando a una cuadra de la sede principal de Inversiones Andrade. Tiene que funcionar, respondí, sacando de mi bolso la antigua tarjeta de acceso del abuelo. Magdalena dice que nunca cambiaron los códigos maestros después de su muerte. Era demasiado complicado reprogramar todo el sistema. Mi teléfono vibró por enésima vez. Esta vez era un mensaje de mi madre. Carolina, Diego está furioso. Dice que si no vuelves ahora, tomará medidas drásticas. Que lo intente, murmuré, guardando el teléfono. Me giré hacia Francisco. Si no salgo en 1 hora, entrega el sobre que te di a El Comercio. Ya sabes qué hacer. Francisco asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Ten cuidado. Roberto no es alguien que se tome las amenazas a la ligera.
Lo sé, respondí, recordando las palabras del abuelo en su diario. Pero yo tampoco. El guardia de seguridad apenas levantó la vista cuando entré al edificio. Mi apellido todavía significaba algo, y nadie cuestionaría la presencia de una Andrade en la empresa familiar. Ni siquiera en Nochebuena, la oficina del abuelo estaba en el último piso. Mientras subía en el ascensor, recordé todas las tardes que había pasado allí de niña, jugando bajo su escritorio mientras él cerraba tratos millonarios. En ese entonces, todo parecía más simple, más puro. El panel de caoba que mencionaba Magdalena estaba detrás de una antigua fotografía familiar. Mis dedos recorrieron la madera hasta encontrar el mecanismo oculto. Con un suave clic, el panel se abrió, revelando una caja fuerte digital. «Vamos, abuelo», susurré mientras introducía la combinación que había encontrado garabateada en la última página de su diario. «No me falles ahora». La caja se abrió con un zumbido. Dentro había varios sobres y una pequeña caja metálica. Mis manos temblaban mientras leía los nombres en los sobres. Roberto, Eduardo, Mercedes, Elena. El abuelo había preparado un sobre para cada miembro de la familia, pero fue la caja metálica la que hizo que mi corazón se detuviera. Dentro había un USB más antiguo y una carta dirigida a mí. «Mi querida Carolina», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, es porque finalmente descubriste la verdad. La verdadera razón por la que Roberto me traicionó, por qué tu padre carga una culpa que no es suya, y por qué elegí protegerte a ti por encima de todos los demás». Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión mientras leía. Cada palabra del abuelo era como un puñal en mi corazón, revelando una historia de traición que se remontaba a décadas atrás. Roberto no solo robó dinero de la empresa, había escrito el abuelo, robó algo mucho más valioso, la fórmula de nuestra principal patente farmacéutica. La vendió a nuestros competidores, causando la muerte de cientos de personas que recibieron medicamentos falsificados. Tu padre descubrió la verdad, pero Roberto lo manipuló para que asumiera la culpa, amenazando con exponer un antiguo secreto familiar. El sonido de pasos en el pasillo me sobresaltó. Me apresuré a guardar todo en mi maletín, pero antes de poder cerrar el panel, la puerta se abrió. Era Santiago. «Sabía que vendrías aquí», dijo, cerrando la puerta tras él. «Diego me pidió que te vigilara». «Santiago», respondí, manteniendo la calma, aunque mi corazón latía desbocado. «¿Cuánto te están pagando por tu lealtad?» «No es por dinero. Carolina, es por supervivencia. ¿Crees que no sé lo que hay en esa caja fuerte? Mi padre también está involucrado en todo esto». «Tu padre...» Las piezas comenzaron a encajar. Él era el abogado que preparó los documentos falsos para la patente. Santiago asintió. «Y si esto sale a la luz, él irá a la cárcel. No puedo permitirlo». «¿Y qué hay de las personas que murieron por los medicamentos falsificados? ¿Sus familias no merecen justicia?» «La justicia no devolverá la vida a los muertos», respondió Santiago, acercándose. «Dame los documentos, Carolina, por favor». En ese momento mi teléfono sonó. Era un mensaje de Francisco. «Roberto acaba de llegar al edificio con 2 hombres. Están subiendo». «Santiago», dije, cambiando de estrategia. «¿Sabes por qué el abuelo me eligió a mí? No fue por ser su nieta favorita. Fue porque sabía que yo haría lo correcto, sin importar el costo». «El costo será demasiado alto», respondió. Pero pude ver la duda en sus ojos. ¿Más alto que las vidas que se perdieron? ¿Más alto que la verdad? Saqué el diario del abuelo. «Lee esto. Lee lo que tu padre y Roberto hicieron realmente». Santiago tomó el diario con manos temblorosas. Mientras leía, pude ver cómo el color abandonaba su rostro. Esto no puede ser verdad», susurró. «Lo es, y hay más. Roberto no solo vendió la fórmula, usó el dinero para comprar el silencio de personas que sabían sobre otros crímenes. Crímenes que involucran a tu padre, a Diego, incluso a Valeria». El sonido del ascensor nos alertó. Roberto estaba llegando. «Santiago, tienes que elegir ahora. ¿De qué lado estás?» Mi primo me miró, el conflicto evidente en su rostro. Finalmente, sacó su teléfono y marcó un número. «¿Diego?» «Sí, revisé toda la oficina. No está aquí. Debe haber ido a otro lugar». Después de colgar, se giró hacia mí. «Tienes 10 minutos antes de que vuelva a llamar. Hay una escalera de emergencia al final del pasillo. Úsala». «Gracias», susurré, dirigiéndome a la puerta. «Carolina», me detuvo. «¿Qué vas a hacer con toda esta información?» «Lo que el abuelo hubiera querido. Limpiar el nombre de la familia, cueste lo que cueste». Mientras bajaba por la escalera de emergencia,
Podía escuchar las voces de Roberto y sus hombres en el piso superior. Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje, esta vez de Valeria. Hermanita, acabo de hablar con Diego. Dice que encontraron algo en la oficina del abuelo. Algo que te involucra directamente en un fraude de hace años. Si no vuelves ahora y entregas todo lo que tomaste, lo usarán en tu contra. Sonreí mientras salía del edificio. Por supuesto que intentarían chantajearme. Era lo único que sabían hacer. Francisco me esperaba con el motor encendido. ¿Lo conseguiste? Todo, respondí, mostrándole la caja metálica. Y más de lo que esperaba. ¿Y ahora? Ahora vamos a visitar a alguien. Alguien que lleva años esperando este momento. Mientras nos alejábamos del distrito financiero, mi mente repasaba las palabras del abuelo en su carta. La verdad, mi querida Carolina, es como un río subterráneo. Puede permanecer oculta durante años, pero siempre encuentra su camino hacia la superficie. Mi teléfono sonó una vez más. Era un número desconocido, pero reconocí la voz inmediatamente. Carolina, la voz de Magdalena era urgente. Acabo de recibir una llamada de Mercedes. ¿Saben lo que encontraste? Están planeando algo para la reunión de accionistas. Algo grande. No te preocupes, Magdalena. Yo también tengo planes para esa reunión. Ten cuidado, niña. Roberto no es el único que tiene secretos. ¿Tu madre? ¿Mi madre qué? Hay algo que debes saber sobre ella. Sobre lo que realmente pasó la noche que el abuelo murió. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿De qué estás hablando? No puedo decirlo por teléfono. Encuéntrame en el café de siempre en 1 hora. Hay algo que necesitas ver. Mientras Francisco giraba hacia el café, no pude evitar pensar en todas las mentiras que había descubierto en las últimas horas. Cada revelación abría la puerta a nuevos secretos, nuevas traiciones. ¿Estás segura de esto?, preguntó Francisco. Cada persona con la que hablas parece tener su propia agenda. Todos tienen una agenda, respondí, apretando la caja metálica contra mi pecho. La diferencia es que ahora yo tengo la mía. El café estaba prácticamente vacío, solo un par de clientes solitarios celebrando una triste Navidad. Magdalena ya estaba allí, su figura menuda casi perdida en un rincón oscuro. «Muéstrame», dije sin preámbulos. Sentándome frente a ella, Magdalena sacó un sobre de su bolso. «Tu madre no es quien crees que es, Carolina. Ella y Roberto tenían un acuerdo que involucraba al abuelo. Mientras abría el sobre, mi teléfono vibró una vez más. Era Diego. Carolina, sea lo que sea que Magdalena te está mostrando, recuerda que hay 2 versiones de cada historia. Vuelve a casa. Podemos arreglar esto como familia. Familia. Qué palabra tan irónica en este momento. Mientras leía los documentos que Magdalena me había entregado, me di cuenta de que el concepto de familia que había conocido toda mi vida era tan falso como el amor que Diego y Valeria decían tenerme. «Ya no hay vuelta atrás, ¿verdad?», preguntó Francisco, quien había permanecido en silencio hasta ahora. «No», respondí, guardando los nuevos documentos en mi maletín. «La única dirección es hacia adelante, y el próximo paso es prepararnos para la reunión de accionistas». Magdalena me tomó la mano. «Tu abuelo estaría orgulloso de ti, niña. Eres la única que tuvo el coraje de enfrentarlos». «El coraje no será suficiente», respondí. «Necesitaré algo más». «¿Qué?» «Justicia. Y para conseguirla, necesito tu ayuda una vez más». La mañana de la reunión de accionistas amaneció con una llovizna típica de Lima. Me miré al espejo mientras me ponía el collar que el abuelo me había regalado en mi graduación. Ya no era la misma mujer ingenua de la cena de Nochebuena. 3 días pueden cambiarte la vida, y los últimos 3 habían cambiado la mía para siempre. «¿Lista?», preguntó Francisco mientras entrábamos al edificio corporativo. Los guardias nos miraron con curiosidad. Yo, la esposa traicionada, entrando con el exnovio de mi hermana. Los chismes debían estar corriendo como pólvora. «Más que lista», respondí, apretando mi maletín. Dentro llevaba todo lo necesario para destruir el imperio de mentiras que mi familia había construido. La sala de juntas estaba llena cuando entramos. Diego palideció al verme, mientras Valeria apretaba su mano bajo la mesa. Mi madre evitó mi mirada, ocupada en susurrar algo al oído de Roberto. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 3 días. Carolina, Mercedes, mi suegra, fue la primera en hablar. «No esperábamos verte aquí». «¿No?», sonreí, tomando asiento en la cabecera de la mesa, el lugar que solía ocupar el abuelo. «Qué extraño, considerando que soy la accionista mayoritaria». «Sobre eso», intervino Roberto sacando una carpeta. «Tenemos algunos documentos que necesitamos discutir». «¿Te refieres a los documentos falsos que preparaste con Santiago?», lo interrumpí. Mi primo se removió incómodo en su asiento. «¿O quizás te refieres a estos?». Saqué el primer sobre del maletín.
Los ojos de Roberto se abrieron con horror al reconocer los papeles. ¿De dónde sacaste eso? Del mismo lugar donde el abuelo guardó todas las pruebas de tus crímenes, tío, incluyendo la verdad sobre la patente farmacéutica. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto intentó mantener la compostura, pero pude ver cómo sus manos temblaban. «No sabes de qué estás hablando», intervino Diego. «Carolina, por favor, no hagas esto». ¿Hacer qué, Diego? ¿Revelar la verdad? ¿Como la verdad sobre tu relación con mi hermana? ¿O la verdad sobre cómo has estado desviando fondos de la empresa para tus cuentas personales? Valeria se levantó bruscamente. «¡Estás loca! ¡No tienes pruebas de nada!». Conecté el USB a la pantalla principal de la sala. «Tengo todas las pruebas que necesito, hermanita. El abuelo lo documentó todo. Cada transacción, cada reunión secreta, cada traición». Las imágenes comenzaron a aparecer en la pantalla. Transferencias bancarias, correos electrónicos, fotografías comprometedoras. Vi cómo el color abandonaba el rostro de cada uno de los presentes, mientras sus secretos quedaban expuestos. «Pero eso no es todo», continué, sacando el sobre que Magdalena me había entregado. «Mamá, ¿quieres contarles tú o lo hago yo?» Mi madre se levantó temblorosa. «Carolina, por favor». «¿No? Bien, lo haré yo. La noche que el abuelo murió no fue por causas naturales como todos creímos. Fue porque descubrió algo, ¿verdad, mamá? Descubrió tu plan con Roberto». «Elena», mi padre se giró hacia mi madre, horrorizado. «¿De qué está hablando?» «Lo siento, Eduardo», sollozó mi madre. «Roberto me prometió que nadie saldría lastimado. Solo queríamos los documentos de la patente». «¿Los documentos?», la interrumpí. «Querrás decir la fórmula que luego vendieron a laboratorios clandestinos. La misma fórmula adulterada que causó la muerte de cientos de personas». Roberto se levantó furioso. «Suficiente. No permitiré que una niña malcriada destruya todo lo que hemos construido». ¿Construido? Me reí amargamente. ¿Te refieres a un imperio construido sobre mentiras, chantaje y muerte? El abuelo lo sabía todo, tío. Por eso me dejó las acciones a mí. Sabía que yo no me quedaría callada como los demás. «Carolina», Diego intentó una última vez, su voz suplicante. «Piensa en lo que estás haciendo. Si esto sale a la luz, toda la familia caerá». Esta familia cayó hace mucho tiempo, Diego. Cayó cuando decidieron que el dinero era más importante que la verdad. Cuando tú y Valeria decidieron traicionarme. Cuando mi madre eligió el poder sobre la justicia. Saqué el último sobre del maletín. Estos son los documentos originales de la patente, junto con todas las pruebas de los crímenes cometidos. Las autoridades ya tienen copias de todo. «No puedes hacer esto», gritó Valeria. «Ya lo hice. En este momento, la policía debe estar llegando a las oficinas de Roberto. Y no solo la policía, también los periodistas de El Comercio, La República y otros medios. La verdad finalmente saldrá a la luz». Como si fuera una señal, comenzamos a escuchar conmoción en los pisos inferiores. Roberto corrió hacia la puerta, pero Francisco la bloqueaba. «No irás a ninguna parte, tío», dije. «Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus actos. Todos caeremos», amenazó Roberto, incluida tú. «Te equivocas», respondí, sacando un último documento. El abuelo me protegió. Este documento, firmado y notariado, prueba que yo no tenía conocimiento ni participación en ninguna de las actividades ilegales de la empresa. También demuestra que intenté detenerlas cuando las descubrí. «¿Por qué?», preguntó mi madre entre lágrimas. «¿Por qué nos haces esto?». Me levanté, mirándola directamente a los ojos. «Porque alguien tiene que hacer lo correcto. Porque las personas que murieron por los medicamentos falsos merecen justicia. Porque el abuelo confió en mí para limpiar el nombre de esta familia, aunque eso signifique destruirla primero». Las puertas se abrieron de golpe. Policías y periodistas inundaron la sala. Vi cómo esposaban a Roberto, cómo Diego intentaba escapar, cómo Valeria gritaba mientras la detenían. Mi madre lloraba en brazos de mi padre, quien parecía haber envejecido décadas en minutos. Francisco se acercó y puso una mano en mi hombro. «¿Estás bien?». Asentí, aunque las lágrimas corrían por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. El peso de los secretos finalmente se había levantado de mis hombros. «Señorita Andrade», un oficial se acercó. «¿Tiene algo que declarar?». Miré por última vez a mi familia, o lo que quedaba de ella.
Diego y Valeria siendo escoltados por la policía, Roberto esposado, mi madre devastada, mi padre derrotado. Sí, respondí, tengo mucho que declarar, y es hora de que todos escuchen la verdad. Mientras los flashes de las cámaras iluminaban la sala, pensé en el abuelo. Tenías razón, susurré. La verdad siempre encuentra su camino. Un año después, volví a celebrar la Navidad en la casa del abuelo en Miraflores. El viejo departamento ahora estaba renovado, pero mantuve su escritorio de caoba y su sillón favorito. Algunas cosas merecen ser preservadas. Mientras ponía la mesa para la cena, no pude evitar pensar en todo lo que había cambiado. Roberto fue sentenciado a 15 años de prisión por fraude corporativo y homicidio culposo. Las familias de las víctimas de los medicamentos adulterados finalmente obtuvieron justicia y compensación. Diego y Valeria huyeron del país la noche de la reunión de accionistas, pero los alcanzaron en Ecuador. Ahora enfrentan sus propios juicios por complicidad y malversación de fondos. La última vez que supe de ellos, Valeria había hecho un trato con la fiscalía para testificar contra Diego. Algunas traiciones nunca terminan. Mi madre, ella fue la sorpresa más dolorosa. Después de confesar su participación en la muerte del abuelo, sufrió un colapso nervioso. Ahora está en una clínica privada, tratando de encontrar paz con sus decisiones. La visito una vez al mes, aunque nuestras conversaciones son más silencios que palabras. El café está listo. La voz de Francisco me sacó de mis pensamientos. Se había dejado crecer la barba y le sentaba bien. Después de todo lo que pasamos juntos, nos habíamos vuelto más que amigos, pero menos que amantes. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar. Gracias, respondí, aceptando la taza. Magdalena llegará en cualquier momento. Como si la hubiera invocado, el timbre sonó. Magdalena entró con su característica elegancia, cargando una caja de pasteles de la pastelería San Antonio y un sobre grueso. «Feliz Navidad, niña», me abrazó con fuerza. Traje los documentos que me pediste. Nos sentamos en la sala, donde el árbol de Navidad brillaba suavemente. Era más pequeño que el del año pasado, pero más significativo. Cada adorno había sido elegido con cuidado. Cada luz representaba un nuevo comienzo. Los auditores terminaron la revisión, explicó Magdalena mientras abría el sobre. Inversiones Andrade está limpia por primera vez en décadas. Tu abuelo estaría orgulloso. No fue fácil, admití, recordando los meses de trabajo intenso para reestructurar la empresa. Pero era necesario. ¿Has sabido algo de tu padre?, preguntó Francisco. Asentí. Está en Madrid, trabajando como consultor. Después de que se probó que el fraude original fue obra de Roberto, quedó libre de cargos, pero prefiere mantenerse alejado de Lima. Demasiados recuerdos. El sonido de más coches llegando me hizo sonreír. Los nuevos miembros de la junta directiva, todos profesionales jóvenes y éticos, venían a cenar. Era una nueva tradición que habíamos comenzado, celebrar la Navidad con la familia que elegimos, no la que nos tocó. A veces me pregunto, dije mientras servía el vino, si el abuelo sabía que todo terminaría así, si cuando me dejó las acciones y los documentos, imaginó que yo tendría la fuerza para hacer lo necesario. Magdalena tomó mi mano. Tu abuelo siempre decía que la verdadera fortaleza no está en mantener secretos, sino en tener el coraje de revelarlos. Tú probaste que tenía razón. ¿Sabes qué encontré ayer? Sonreí, levantándome para buscar algo en el escritorio del abuelo, su vieja agenda. Y mira lo que escribió el día que me nombró heredera principal. Les mostré la página amarillenta. Con su letra elegante, el abuelo había escrito: Carolina tiene algo que los demás perdieron hace mucho, un corazón justo y el coraje para defenderlo. El dinero se puede recuperar, las empresas se pueden reconstruir, pero la integridad, eso es algo que debe protegerse a toda costa. El viejo Alberto siempre fue sabio, sonrió Magdalena. El timbre volvió a sonar. Esta vez eran los demás invitados, ex empleados que habían sido injustamente despedidos y ahora ocupaban puestos importantes en la empresa renovada, periodistas que me ayudaron a exponer la verdad, incluso algunos de los abogados que representaron a las familias afectadas por los medicamentos falsos. Mientras la sala se llenaba de voces y risas, Santiago apareció en la puerta. Había testificado contra su padre y ahora trabajaba en una firma legal dedicada a casos de justicia social. «Feliz Navidad, prima», dijo tímidamente, ofreciéndome un regalo. «Feliz Navidad, Santiago», respondí, abrazándolo. El perdón no siempre es fácil, pero a veces es necesario. Cuando todos estuvieron sentados alrededor de la mesa, levanté mi copa. El año anterior, en una noche como esta, mi mundo se había hecho pedazos. Pero de esos pedazos, habíamos construido algo nuevo, algo mejor. Por la verdad, brindé.
Y por la familia que elegimos, por la justicia, añadió Francisco. Por el abuelo, completó Magdalena. Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían ido y solo quedábamos Francisco, Magdalena y yo, recibí un mensaje. Era una foto de mi madre en la clínica, sonriendo débilmente junto a su árbol de Navidad en miniatura. Debajo escribió: «Lo siento por todo. Algún día espero tener tu fuerza». «¿Estás bien?», preguntó Francisco al verme pensativa. «Sí», respondí, guardando el teléfono. «¿Sabes? Durante mucho tiempo pensé que la Navidad del año pasado había sido el final de mi familia, pero ahora me doy cuenta de que fue solo el comienzo de algo más auténtico». Me acerqué al ventanal que daba a la ciudad. Lima brillaba bajo la llovizna navideña, hermosa y misteriosa como siempre. En algún lugar de esas calles, Diego y Valeria habían planeado su traición. En esas mismas calles, yo había encontrado mi verdad. El abuelo tenía razón, dije finalmente. La verdad siempre encuentra su camino, y cuando lo hace, no solo destruye lo falso, también construye algo nuevo. Magdalena se acercó y puso su mano en mi hombro. ¿Y tú, mi niña, has encontrado tu camino? Miré alrededor. El departamento del abuelo lleno de nuevos recuerdos, la empresa funcionando con transparencia y ética, mi nueva familia elegida. Incluso el dolor por las traiciones pasadas se había transformado en algo más: sabiduría, fuerza, determinación. Sí, sonreí. Creo que por fin lo encontré. Francisco comenzó a recoger las copas de la mesa. Entonces, ¿qué sigue ahora? Ahora, respondí, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Ahora vivimos, y esta vez lo hacemos con la verdad de nuestro lado. La última campanada de la iglesia de Miraflores resonó en la noche. Era oficialmente Navidad. Una nueva Navidad, un nuevo comienzo. Y esta vez, las únicas promesas que importaban eran las que me había hecho a mí misma. Vivir con verdad, honrar la memoria del abuelo, y nunca más permitir que el miedo al escándalo silenciara la justicia, porque al final, eso era lo que el abuelo siempre supo.